puntos, ahora mismo subiendo hoy un 3,22%. Damos ya paso para ver todo esto y mucho más a, como siempre, Javier Echeverry, responsable en Active Trades España. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Un placer saludarte como siempre. Javier, quería lo primero preguntarte por el tema de los índices. ¿Cómo están ahora mismo? Había resistencia importante en varios índices. SP500 toca el FIBO 50, lo veíamos el otro día, esos 4.152 puntos, creo que son exactamente. Nasdaq está también en resistencia, los índices europeos también en resistencia. Claro, a partir de aquí, ¿qué? ¿Quién se la juega a apostar que la resistencia se pasa con el VIX en esos niveles? Claro, es que lo has dicho muy bien, el VIX juega un papel determinante y comentaba esta mañana, no sé si fue esta mañana o ayer, José Antonio, por la mañana también, Bittner, que lógicamente antes de cada crisis importante hemos visto el VIX en niveles verdaderamente bajos. Lo estamos viendo en puntos muy, muy bajos. Vamos a irnos un momento al VIX, vamos a cambiar este escenario, este triple escenario que llevamos pues ya probablemente más de un mes mostrando los distintos cambios que vamos haciendo, incluso probablemente haga ya un par de meses. Vamos a ver el VIX, como tú muy bien decías, lo tenemos en esos mínimos que para encontrarlos, para sobrepasar esos mínimos, nos tenemos que ir a febrero del 2020. ¿Qué pasó después de esos mínimos? Que fue la pandemia, se aumentó la volatilidad y demás. Ahora bien, cada vez que ha habido una aproximación a estos mínimos, en este último periodo hemos visto cómo el VIX aumenta, sube, tiene siempre 2 o 3 toques y acaba aumentando. Estamos en esta zona de soporte tan importante que está testeando del mismo modo que ya lo hiciera. Si hacemos el gráfico un poco más grande, vamos a ver en estos 16,80, que es el mínimo actual en el contado, el VIX al contado, ¿vale? Porque el VIX, como sabéis, también se puede operar y hay contado y hay futuro. Entonces, en este caso, estamos viendo claramente todos esos rebotes, cómo se están efectuando y que ha tenido una tendencia alcista. Volvemos a esta zona y eso nos hace cambiar un poco la perspectiva. Sobre ahora sí nos vamos a ver exactamente este triple escenario del que veníamos hablando todos estos meses atrás, que yo os decía constantemente. Para mí el escenario más probable era el escenario A, por eso se llama A, porque era para mí el más probable y lo pinté además de unas velas distintas. No lo he querido cambiar para que podamos seguir el movimiento. Ha cumplido el escenario B a rajatabla hasta hoy. Hasta hoy. Hoy vemos por primera vez ese signo de debilidad. No es ni muchísimo menos determinante, si tomamos perspectiva, como lo estamos haciendo con velas diarias, podemos ver que técnicamente hasta los 4.054 no hay absolutamente nada que nos indique que va a iniciar una corrección bajista, hablando desde el punto de vista técnico, ¿vale? Importantísimo. Hay muchísimas cosas que están sucediendo que evidentemente hacen que todo esto se esté tornando un poco más complejo. Pero entre otras, lo más sencillo es entender que en un entorno de policrisis, como dicen muchos analistas, que a mí me parece bastante adecuado el término, porque aunque realmente no estemos percibiendo en la renta variable una crisis como tal, porque fijaos, es que esto es muy sencillo, o sea, no hay más que fijarse en esta directriz que voy a cambiar de color y de intensidad para que la podáis ver todos en pantalla mucho más clara. Vamos a hacerlo un poquito más ancho para que lo podáis ver. Si seguimos esta directriz, vamos a ver cómo el impulso desde octubre del 22 es alcista, ¿vale? Por tanto, la situación actual en la renta variable norteamericana no está pronosticando esta crisis, a la que sí muchos datos macroeconómicos, sí muchos riesgos geopolíticos nos están avisando y estamos empezando a notar. Por otra parte, bueno, pues lo que encontramos en esta situación aquí únicamente a nivel técnico es esta pequeña corrección que si vamos a ver un poco el día de hoy dentro de los índices europeos, pues vemos que no hay unas grandes correcciones. Vemos el DAX en 0,62, el Nasdaq sí, por esa caída tan importante de Tesla, vemos ese menos 0,1, pero recordemos que es que el Nasdaq había subido muchísimo. El S&P 0,87 en este momento, el Dow Jones 0,58, no es nada, es una mínima corrección que ahora mismo lo único que tenemos que hacer es, bueno, pues seguir el precio. Si hacemos una operativa intradía, podemos utilizar esta
mínima corrección, este mínimo movimiento para poder sacarle partido, y si por el contrario hacemos operaciones más de largo plazo, más en swing trading, vamos a estar totalmente tranquilos y no preocuparnos en absoluto, porque de momento no hay ninguno de esos niveles importantes que se haya sobrepasado, ni en el SP500 ni en la parte de materias primas, que si nos vamos a commodities y vemos el oro, de nuevo ha vuelto a esta zona de acumulación. Vamos a hacer un poquito más amplia esta línea para que podáis ver cómo lo que está haciendo es una figura que técnicamente se llama de throwback, de apoyo para continuar subiendo. No sabemos si la va a respetar o no. Aquí teníamos un banderín, que es una figura de continuación de este impulso, acumulación, ruptura y throwback. Lo normal sería que se moviese el precio de nuevo en esta zona de acumulación, teniendo en cuenta además un poco toda esa inestabilidad que no se traduce por otra parte en el VIX. Es decir, yo estoy viendo cómo el VIX, no vamos a decir que artificialmente se está relajando, porque sería muy presuntuoso pensar que las manos fuertes y las manos negras son capaces de mover el mercado a su mero antojo, pero sí que es verdad que hay determinadas actuaciones y determinadas políticas y determinadas medidas que ayudan un poco a mitigar un poco esa volatilidad. Y yo creo que realmente lo que estamos observando es justamente esa caída tan importante dentro del VIX, y que muy probablemente va a tener una reacción como hemos visto durante todo este periodo. Por tanto, bueno, importante fijarnos en las materias primas, que como veis tenemos el Brent con una caída importante desde el día 11-12 aproximadamente, que comentábamos justamente esta zona de acumulación por esa decisión un poco a puerta cerrada, a pies juntillas por detrás que tuvo la OPEP Plus en fin de semana, y que hemos visto cómo en ningún caso ha sido capaz de rebasar esta zona de acumulación, que empezaría a preocuparnos a partir de los 89,23. Lo tenemos en 80,69 en el contado, y por tanto dentro de esta zona es una zona, digamos, de comodidad para el precio. Aún tenemos toda esta zona de soportes donde podemos ver claramente cómo el precio dentro de esa zona se siente cómodo, y la ruptura tan fuerte que habíamos visto para romper esta zona de acumulación se ha visto truncada por esa decisión de la OPEP Plus. Por el contrario, veíamos que mi previsión, el escenario que yo preveía de manera más clara, era justamente que si no hubiera sucedido este recorte hasta final de año, muy probablemente esta zona de resistencia habría mandado al hidrocarburo a continuar con su tendencia bajista a estos entornos de entre 70,12 y 64,44, que era un poco donde nos encontramos después toda esta zona de acumulación, que el precio tendría sentido por la actual situación económica. Pero bueno, de momento esto es lo que tenemos en pantalla, y imaginar, inventar y tratar de adivinar nunca es una buena opción. Lo que tenemos que hacer es reaccionar a las noticias que tenemos. Si no operamos intradía, olvidarnos del impacto temporal de esas noticias, y sobre todo centrarnos en el movimiento del precio que refleja esas noticias a medio y largo plazo. Si por el contrario operamos en intradía, recordemos que vivimos en el siglo XXI, que tenemos muchos instrumentos que nos permiten operar en largo y en corto, y que esto hace que los mercados financieros sean interesantes y sean lucrativos tanto en largo como en corto. Hablando del tema Tesla, tema resultados también, me preocupa, ya no por entrar de cara a los resultados a analizar fundamentalmente, bueno, esa caída del free cash flow ha sido impresionante en cuanto a lo esperado, pero claro, el movimiento de hoy cae bastante ahora mismo, no sé exactamente cuánto, pero creo que era un 9% cuando lo he revisado, un 10,71 ahora, los índices están cayendo fuerte ahora al cierre. Claro, lo que me preocupa es una cosa, resulta que estas son una de las compañías que han liderado el rebote del primer trimestre del año, que han mostrado el liderazgo desde que ha recuperado el mercado. Tesla lleva un subidón increíble, al igual que lleva Meta y que lleva Google y que llevan las grandes, sobre todo, que son las que han favorecido este movimiento en los mercados. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando estos líderes que han iniciado el movimiento alcista empiezan a fallar? ¿Es momento de preocuparse por ese fondo de mercado que también ha estado bastante lento? Bueno, es momento de ocuparse. Es justamente lo que estábamos diciendo, Javier. Es que la preocupación sería si viviéramos en la década de los 90, donde lo único que podíamos hacer era comprar acciones, sentarnos a esperar y pedir a los cielos que nos ayudaran a que el precio subiera para poder venderlas más caras.
pero ya no estamos en ese momento, ya no necesitamos enviar una boleta al Banco de España para que nos coloque una orden al día siguiente. Eso ya no es así. Afortunadamente la tecnología a día de hoy a las entidades más punteras nos permite tener una ejecución de hasta 0,004 segundos, es decir, de 4 milisegundos de media. O sea, es prácticamente un impulso nervioso del dedo colocando una operación. Por tanto, lo que tenemos que hacer, Javier, es centrarnos en entender que estamos en un escenario cambiante. Si vemos, como tú muy bien dices, ese fondo de mercado peligrar, lo que tenemos que hacer es ajustar nuestra operativa. ¿Y cómo la podemos ajustar? Con estrategias adecuadas para el momento en el que estamos. Si yo quiero utilizar una estrategia para momentos de alta volatilidad y veo el VIX en 16, pues a lo mejor no estoy aplicando la estrategia correcta. Si por el contrario quiero aplicar una estrategia de swing trading que me permita operar a largo plazo y veo un movimiento, como en este caso estamos viendo, de un 11% prácticamente, con esa caída de Tesla, ahí estamos ahora mismo en un 9,91. Un poquito más porque ayer el cierre fue un poco más alto, lo he puesto a la apertura, un poquito más, sería ahí el 11% justamente. Si yo quiero trabajar a un periodo de tiempo muy cortito, voy a utilizar esta información, lo que me está mostrando el gráfico, y voy a utilizar otro tipo de estrategias. Entonces, sobre esto también te quiero comentar un vídeo que hemos sacado hoy mismo en el canal de Telegram que tenéis aquí, siempre me confundo a la hora de apuntar, dentro de ese código QR que podéis descargar con el móvil, y es que hemos descubierto, hemos puesto a prueba la nueva versión de la inteligencia artificial de ChatGPT, que es esa inteligencia artificial que puede mostrar en los mercados cómo podemos configurar un robot para que haga lo que le pidamos. En este caso ya no es ChatGPT, es AgentGPT, que está en beta. Podéis ver este vídeo totalmente gratuito en nuestro canal de Active Trades, como podéis ver, y que además os voy a mostrar en tiempo real simplemente cómo le podemos asignar una tarea y él solo va asignándose tareas hasta alcanzar el objetivo, el objetivo que le hemos impuesto. Súper interesante, quería dejároslo hoy aquí para que todos los espectadores de Negocios Televisión y de la Academia de Negocios Televisión, que tenemos este módulo de inteligencia artificial donde estamos trabajando, sepan que tienen un vídeo súper interesante. Vamos a hacer más cosas dentro de la Academia, vamos a desarrollar mucho más la parte de inteligencia artificial, pero quería que todos los espectadores de Negocios Televisión esta noche pudieran ver este vídeo y darse cuenta un poco de esa idoneidad en la que tenemos que trabajar teniendo en cuenta el movimiento de los mercados y utilizar las estrategias adecuadas para el momento en el que nos encontramos de una manera adecuada. Es así de básico, pero es así de estricto. No podemos utilizar una estrategia que no tiene nada que ver con el momento que estamos viviendo, ni podemos, como decía, usar una manera de trabajar en mercados financieros de hace 40 años. Javier, preguntaban por el chat, además de lo interesante que es lo del tema de la inteligencia artificial, ya habéis estado además, Gabriel y tú, en la academia sí, haciendo diferentes clases y aplicando esto, así que el que le interese ya sabe que tiene en la academia ya varios directos junto a Javier y de la mano de Active Trades para ver todo esto. Y quería preguntarte, porque ha hecho una pregunta en el chat Enrique Pérez, que, ¿sí?, que es muy inteligente la pregunta, porque es lo que está diciendo todo el mundo últimamente, y es, si resulta que es la recesión más esperada de la historia, porque lo es, todo el mundo lleva vaticinando esta recesión tiempo, los medios de comunicación también, las portadas de los medios y todo, llevamos hablando tiempo de esto, pero sí, si está tan esperada, ¿el mercado realmente lo ha descontado ya? ¿No se dice que el mercado descuenta todo de antemano? Esta es la premisa más o menos que llevan ahora mismo todos los alcistas que están apostando, porque ya el mínimo se ha visto y que a partir de aquí las bolsas solo van a ir para arriba. ¿Qué opinión tienes de esto, Javier? Y desde Active Trades, ¿cómo lo veis? Pues mira, le voy a contestar con el gráfico. Recordad que nosotros estábamos en una situación en la que la pandemia fue absolutamente salvaje. Tuvimos esta caída que os recuerdo que fue exactamente de un 36%. Durante la pandemia, durante esos 2 primeros meses, febrero y marzo, vimos un 36% de caída. Esa caída, esa recuperación tendría que haberse frenado
en esta zona, en esta concreta, en esta que vemos marcada en el mapa, en torno a los 3.370, quizá un poquito más arriba, 3.500 aproximadamente. Entre esta zona y esta zona tendría sentido que se hubiera frenado. Y ahí el mercado, como podéis ver, hizo amago de retomar la zona anterior, puesto que después de esas medidas expansivas, de política hiperexpansiva, conseguimos meter tal grado de liquidez al mercado que lo levantamos a base de electroshocks. Todos sabíamos que era una recuperación falsa, que era una recuperación inducida por medidas de política monetaria hiperexpansiva. Y todos decíamos, durante el 2020, sobre todo cuando llegamos a estas zonas de precio, como digo, entre el 3.250 y el 3.500, decíamos, vale, es que ahora ya tiene que caer el precio, porque ahora estamos sobrepasando el nivel, pero es que además sigue habiendo un montón de problemas en la cadena de suministro, sigue habiendo un montón de ineficiencias que todavía no se han recuperado y no dejamos de ver esa subida estratosférica, démonos cuenta, desde, vamos a decir, la primera vez que tocó zonas pre-COVID, podemos hablar de una subida, fijaos, de un 41%, desde zonas pre-COVID. Esto significa que todos estábamos esperando que hubiera una recesión una vez, o por lo menos una equiparación de los precios en los precios pre-COVID, porque había muchos problemas de suministro y había mucha liquidez en el mercado. Una cosa compensaría a la otra y lo lógico sería esperar que estuviéramos en esas zonas. Desde ahí estuvimos, yo personalmente, todo el año 2021 diciendo, o sea, cuando llegó a los 4.000 yo estaba absolutamente anonadado. Yo decía, no puede ser, o sea, no es factible. No es factible que en marzo estemos por encima de los 4.000 y siguió subiendo hasta diciembre. Al final, toda esa recesión que todos llevábamos esperando durante todo este año se acabó dando, y se acabó dando porque efectivamente las cosas tienen que suceder. Entonces es verdad que es una de las recesiones probablemente más anunciadas de la historia y que además hemos vaticinado, si quieres, de una manera mucho más profusa que lo hicimos en toda esta subida, a pesar de tener una subida totalmente rocambolesca con toda esa liquidez que metimos en los mercados. Pero es cierto también que al final los precios tienen que cruzarse, la oferta y la demanda se tiene que cruzar y por tanto, por más que de manera artificial o de manera forzada y mediante políticas económicas intentemos levantar los mercados, intentemos que la salud financiera de la renta variable esté lo más alta posible, al final la oferta y la demanda acaba poniendo, no voy a decir las cosas en su sitio, pero sí los precios en zonas que tengan más sentido. Fijaos que hemos vuelto en octubre del 22 a esos 3.500 puntos del S&P, que era lo que tenía sentido. Y ahí, donde tenía sentido, es donde se ha vuelto a dar la vuelta. Es decir, cuando hemos visto toda esta caída en una zona donde ya tenía sentido, ha vuelto el sinsentido y todas estas subidas que estamos viendo justamente desde octubre del 22. Por tanto, la pregunta, aunque he sido un poco largo en la explicación, creo que queda bastante bien reflejada en este gráfico, aunque no tiene nada que ver que estemos todos pendientes a que puede suceder esto para que no acabe sucediendo. Lo que pasa es que se está dilatando porque efectivamente hay un montón de medidas que se están tomando, las subidas de tipos de interés, en la lucha contra la inflación y todo lo que se está haciendo, por supuesto acaba de tener un efecto. Y probablemente ese efecto del que siempre hablamos, que sucede en economía, que cuando se implementan una serie de normas y de medidas y de políticas, ni aplican en el mismo momento que se implementan, ni dejan de aplicar en el mismo momento que se retiran. Es decir, hay una estela y como un barco, cuando para los motores el barco sigue avanzando durante un periodo de tiempo determinado o un espacio físico determinado. Pues esto sucede un poco lo mismo. Ahora mismo estamos en ese quantitative tightening, en esas medidas restrictivas, en esas subidas de tipos de interés para luchar contra la inflación y eso al final tiene un impacto en los mercados. Si a esto le sumamos todos los riesgos geopolíticos a los que nos estamos enfrentando, la última compra de 400 misiles de Taiwán, que China ahora parece que es el gigante asiático dorado y nos va a sacar a todos
bache, entre comillas, recordemos que la situación estructural de China internamente no es tan buena como pudiera parecer. A mí me han sorprendido muchísimo los datos de China esta semana y me han dejado absolutamente pálido, pero es cierto que hay una situación estructural dentro de la economía china bastante más compleja de lo que en este momento cabe recordar. Os sigo recordando Evergrande por detrás. Esto no pasó porque sí, no fue una compañía que quebró, es decir, es todo un problema estructural con respecto al sistema de crecimiento interno y al aperturismo de China. Por tanto, bueno, hay determinados factores que podrían muy bien acelerar esta policrisis o que por el contrario podrían generar, bueno, pues una corrección hasta los niveles que tendrían sentido, que como decimos siempre está en torno de los 3.500, 3.600 puntos, que tendría bastante más lógica, ¿no? Pues Javier Echeverri, nos quedamos con todo este análisis. Por supuesto, importante ver ahora ese movimiento que hacía el mercado, que decíamos, no entendíamos muy bien este movimiento, pero bueno, a veces entiendo que el mercado también juega a posicionarse en base a lo que esperan unos y luego donde puede estar la probabilidad también al mínimo riesgo, ¿no? Si todo el mundo espera una recesión, pues también apostar porque a lo mejor el mercado rebotaba era también un evento que nadie esperaba y que finalmente pues ha sido un buen retorno durante este primer trimestre. Veremos si esto aguanta el segundo trimestre. Como nos comentabas, zonas importantes también antes al principio de resistencia y también niveles en el VIX que no están reflejando todavía del todo la incertidumbre real que hay en el mercado. No sabemos si son por las 0 ODT, las opciones con 0 días de expiración o otros temas. Pero bueno, ya lo iremos resolviendo. Gracias como siempre, Javier Echeverri, responsable en Active Trades España. Que tengas buena noche. Un placer igualmente, buena noche para todos y hasta